Bueno, qué bien, ya estamos otra vez de nuevo aquí, nuestros miércoles leyes, qué rico, ¿eh? Veros a cada uno, cada una. Bueno, pues ahora no puedo, como al principio hago, nombraros a cada uno, porque así nos tiramos la tarde. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Jorge, qué rico tenerte con nosotros. Un placer, Isa, como siempre. He estado muy intermitente últimamente, pero con muchísimo gusto de poder coincidir el día de hoy. Y bueno, pues vamos a ver de qué conversamos, ¿no? De qué conversamos este día y cómo podemos darle una vuelta más a este tema tan interesante que son las leyes universales y la aplicación práctica de ellas en nuestra vida diaria. Entonces, con muchísimo gusto, desde México, veo caras conocidas, lo cual me alegra muchísimo. También gente que no había tenido la oportunidad de ver y de recibir. Qué alegría y qué gusto. Y pues bueno, en lo que podamos compartir, pues esperemos hacer un poquito de luz, ¿verdad? Con respecto a esta nueva manera de ver las cosas que llevamos investigando durante algunos años y que pues nos place muchísimo poder conversar y poder compartir con todos ustedes. Muy bien, Jorge, pues hemos hecho un largo recorrido desde que has estado ausente, lo hemos pasado bien, hemos mirado muchas cosas, muchos temas, te hemos echado de menos también. Hoy vamos a echar de menos a Mario, que me había prometido una conferencia sobre ciencia y espiritualidad, que lo ha anunciado a bombo y platillo. Y ahora, bueno, pues os digo que nada, que es que Mario está dando una clase de Charleston, porque pensaba que hoy teníamos nuestro miércoles libre, con lo cual pues le mandamos mucha energía para que se lo pase bien y tal, porque estoy segura que se lo está pasando muy bien. Así que tendremos nuestra conferencia de ciencia y espiritualidad la próxima vez que nos toque estar juntos. Como sabemos que la vamos a tener, pues no hay ningún problema. Y como sabemos que además la vamos a colgar gratuita cuando se dé, pues entonces lo que hemos hecho es un poquito de creatividad y pensar en un tema que pueda ser de interés para todos y que tenga que ver con las leyes y también que tenga que ver con las subleyes, porque acordaros que la aplicación práctica de las leyes es a través de las subleyes, ¿no? Y entonces, por culpa del seno, y tal, siempre te digo que tú tienes la culpa cuando haces una idea, ha habido dos leyes que pueden estar bastante incorporadas en nuestra vida a partir de que las conozcamos y que pues son muy aplicables, a lo que pueda pasar, por ejemplo, durante los meses de julio y agosto, que vamos a estar de vacaciones de leyes y de vacaciones. Otro periodo de prácticas y tal, sabes que se inicia aquí en España con muchísimo calor, y con vacaciones y con la familia más cerca, lo cual, bueno, pues ya hemos visto que los asuntos familiares a veces complican un poco bueno, pues las relaciones, ¿no? Sobre todo cuando se tienen muy de cerca. Y nosotros, bueno, pues hemos hecho una apuesta por valorar lo que tenemos. Hemos hecho una apuesta por dar lo mejor de nosotros mismos en cada momento. También hemos hecho una apuesta muy interesante que hablaba hoy con una clienta mía sobre que poner límites a cualquier cosa que destruya nuestra paz interna y que drene nuestra energía vital. ¿Mm? Es decir, y eso lo tenemos que hacer limpia, como lo hemos intentado hacer hasta ahora, obteniendo los resultados que hemos tenido algunos en algunas relaciones. ¿Mm? Y entonces tenemos que ver cómo a partir de un momento pues apostamos por otras metodologías, pero solamente apostaríamos por otras metodologías si nos ha llegado la ley de la saturación. Porque hasta que no le llega a uno la ley de la saturación a través de la cual uno ya no puede más, y ya por fin uno se pone en búsqueda de otras metodologías para poderse gestionar, y a partir de la cual uno ya por fin se abre un espacio para cambiar de opinión, y para poder, bueno, pues ahora vamos a verla. Y vamos de paso pues a introducirla un poquito en nuestras vidas a partir de ahora, también dándonos cuenta. He visto los ejercicios que ha puesto Gerardo en el documento, ahora los lo voy a abrir y voy a abrir mis subrayados, porque eso sí que me ha dado tiempo a verlo, para que veréis qué interesante. Aparte del resumen de la misma, qué interesante resultan las enseñanzas que nos trae la ley de la advertencia. Perdón, la ley de, he dicho la ley, bueno, es que son dos, la ley de la advertencia y la ley de la saturación. ¿Mm? La ley de la saturación es la que nos permite. Y luego la ley de la advertencia es la que, bueno, va a regir nuestro libre albedrío. Y vamos a ver lo que es el libre albedrío. Y vamos a ver para qué sirve el libre albedrío. Y vamos a saber qué utilidad o no utilidad
va a tener que, va a tener que ver esto, bueno, esto que se nos ha concedido por un lado, y que por otro lado también puede ser una maldición, porque efectivamente el libre albedrío vamos a ir viendo que sirve sobre todo para cometer errores, ¿no? A partir de un momento dado uno no usa el libre albedrío, sino lo que tiene que hacer y lo que ha aprendido a hacer para que le vaya bien en la vida. Bueno, Jorge, yo no sé si quieres añadir algo a esta introducción. Pues sí, sobre todo con el tema del libre albedrío, que lo tenemos muy mal entendido, ¿no? Culturalmente hablando, en el sentido de que muchos de nosotros generalmente nos quejamos precisamente de eso, ¿no? De que no tenemos libertad, de que me limitan mi libertad, de que entendiendo la libertad como hacer lo que a mí me dé la gana, ¿no? Y desde la información, desde esta propuesta de leyes, el libre albedrío se describe o lo podríamos describir como la capacidad que tenemos los seres humanos de cometer errores para que podamos aprender, ¿no? Es decir, que en nuestro proceso de aprendizaje iremos cometiendo muchos errores y para ello tenemos el libre albedrío, ¿no? El libre albedrío también es el que se encarga de que nosotros nos empecinemos y tosudamente sigamos insistiendo y insistiendo en lo mismo, en las mismas metodologías y buscando que desde fuera se resuelvan muchas situaciones creyendo que nosotros no somos quienes estamos generando las situaciones que se presentan en nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos totalmente focalizados hacia el exterior creyendo que es el azar, que es la suerte, la que determina lo que me sucede o me deja de suceder, pues entonces ahí se abre muchísimo lugar para la culpa, ¿no? Se abre muchísimo lugar para la culpa, ¿no? Para estar culpando a los demás de aquello que nos sucede, ¿no? Y de los demás puede ser nuestra pareja, nuestros padres, nuestros hijos, pero también puede ser el gobierno, la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creemos que realmente vamos por la vida supeditados a lo que, a lo que los demás o el medio ambiente pudiera determinar. Y desde las leyes universales lo que nos viene a decir es que en realidad hay un orden que está detrás de todo esto. Y que si bien es cierto que estamos insertos dentro de una colectividad y dentro de una cultura en la cual nos pasan, digamos que situaciones o cosas comunes, la experiencia de cada uno de nosotros es totalmente diferente y distinta. Esto qué quiere decir? Que independientemente de que yo pueda vivir a lo mejor en un barrio o en una ciudad donde haya mucha delincuencia, si yo no soy correspondiente con situaciones de delincuencia, no van a aparecer en mi vida, aunque le pase a mi vecino de un lado y aunque le pase al vecino del otro, ¿no? Eso es fácil de decir, luego necesita uno comprobarlo en la vida, ¿no? Necesita uno tener pruebas de que así es como sucede, ¿no? Pero efectivamente, cuando vamos conociendo nosotros las leyes, nos vamos dando cuenta que detrás de todo suceso existe una ley, que hay un orden que rige esto y que no estamos supeditados o supuestos a lo que cualquier persona o cualquier loco de turno se le ocurriera hacer, porque si estuviéramos supeditados a ello, pues muy probablemente desde hace muchísimos años ya nos hubiéramos cargado el planeta, ¿no? Tanto Sí, nosotros mismos como nuestros vecinos, seguramente eso ya no es. estaríamos aquí, ¿no? Y somos un peligro para el universo y tal, más allá de la luna. Es decir, que tampoco se nos deja salir de la... Bueno, estas son cosas que luego, pues, en los pequeños fuego, alrededor del fuego y tal, ¿sabes? Pues hemos tenido y hemos conversado, de ahí podemos, bueno, pues ni te cuento, edificar una cantidad de nuevas ideas, de nuevas maneras de querer ver el mundo. Aquí lo de Los Ángeles, que a mí siempre me ha repateado mucho y tal, ¿no? Porque por una especie de fobia y tal, ¿sabes? A cuestiones y tal. Pues he estado leyéndolo y tal, y por eso lo pongo ahora con toda cientificidad y tal, ¿sabes? En el sentido de que no son seres con alitas invisibles, sino que son energías que se mueven, y que nosotros, Gerardo y tal nos lo enseñó así, ¿no? Que nos manipula, es decir, y nos intentan manipular. Y meten ideas dentro de nuestra cabeza para que ahí haga cosas que tienen que existir, que existan. Es decir, que en un momento dado también nos advierten y nos protegen para no meterlos en líos innecesarios. Es decir, que hay vida y tal, ¿sabes? Dentro de la física y tal, y se mueve y tal alrededor de nosotros una gran protección que nosotros no vemos, no sentimos y por terquedad muchas veces no vemos.
y que en el momento en que lo empecemos a ver, no a través de angelitos, sino a través de intuiciones, que de repente podemos tener en las cuales confiamos, porque confiamos en nosotros, entonces podemos leer esto con más libertad. ¿M? Entonces nos Ok. advierten sobre aquello que no nos corresponde vivir, que es la ley de la advertencia, que es una de las que vamos a... Si decías algo, Jorge. Sí, 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 para estas dos primeras leyes, Isa, No, vamos a hacer la de la advertencia, y vamos a hacer la de generación, si te parece, que son las dos vale, que he investigado un poco. me parece muy bien. Entonces, para el tema de la ley de la advertencia, solamente redundando un poco, Isa, saber que cada uno de nosotros estamos expuestos a situaciones complicadas que nos confrontan, que de alguna manera nos retan, ¿no? Llamadas problemas comúnmente, ¿no? Y entonces, estos problemas se van a presentar en distintas áreas de nuestra vida, no son los mismos para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos áreas que son sensibles y seguramente en esas áreas es donde nos colocan los deberes más grandes, ¿no? Las tareas o los problemas más grandes. Desde las leyes universales, lo que nosotros hemos aprendido es que las situaciones que nosotros vivimos están diseñadas con un propósito pedagógico, es decir, que detrás de esas situaciones existe una necesidad de comprensión de lo que la experiencia propia tiene para enseñarnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tienen una intensidad que vamos a decir que es manejable, ¿no? Es decir, que en general las experiencias que se nos van a presentar como retos serían manejables para todos y cada uno de nosotros. El problema es que por nuestra terquedad o por nuestra ceguera, por no darnos cuenta, por ir demasiado dormidos en la vida, no nos damos cuenta de que de esto que está sucediendo y entonces vamos incrementando estas situaciones. Nosotros mismos somos los que vamos incrementando el nivel de experiencia que se Sí, nos va una presentando. de las cosas que vamos a ver en la ley de la advertencia, es que ya tenemos ya planteado un diseño pedagógico llamado destino, es decir, que vamos a tener que confrontar situaciones que vamos a tener que aprender. Y entonces de lo que hablaba era que cada vez que nos confronte una situación, en vez de ponernos como nos ponemos y tal, es decir, con reactivos emocionales, con pataleta, con frustración, con decepción, es decir, desgastando nuestra energía vital y nuestra paz interna, y está muy bien que lo hayamos hecho para que haya podido haber la ley de la saturación y de repente un buen día dejar de hacerlo para sustituir ese comportamiento por otro. Y solo se puede hacer si uno ha aprendido la lección. Esto lo vamos a ver y tal, es decir, van a seguir ocurriendo. Entonces, lo que decía era, había una pregunta que ahora vamos a ver, que es decir, no, decía el maestro, ¿no? Lo que me interesa es que cuánto necesitan ustedes sufrir más, para ver cuánto avanzamos, cuánto, es decir, para ir viendo y tal realmente, porque si ustedes necesitan sufrir más, bueno, pues nada, nos acompañamos y bueno, y trataremos de que sea lo más leve posible, ¿no? Bien. Esta era una de las cuestiones, ¿no? Y luego, pues la ley de la generación, que es la más, vamos a decir, puñetera, porque lo que te lanza es el que tú no puedes echarla, no existen los culpables. Es decir, que tú estás involucrado completamente en las cosas que te suceden. Es decir, que nadie te ha manipulado, que nadie te ha... No, tú te has dejado manipular. Cuando uno es manipulable, aparece un manipulador, porque esa es la ecuación que plantean las leyes. ¿Sabes? Es decir, cuando tienes un manipulado dentro, aparece un manipulador. Luego, tú estás corresponsable de la manipulación. Y es muy fastidioso porque hemos sido muy ingenuos, muy inocentes, e incluso hemos podido en un momento dado pensar que con la inocencia y la falta de conocimiento, cómo se aplican las leyes. Y es que las leyes se aplican también, sepas o no sepas leyes. Y entonces puedes pensar, "Joder, no sabiendo leyes y tal, sabes las cosas que me pasaban. Es que si no, no te hubieras puesto en búsqueda de las leyes, que es la respuesta, ¿no? Y entonces, en ese sentido, una de las cosas también que hablábamos, Jorge, es el encontrar un sentido a nuestra existencia, que fue el tema del otro día, después de Piedra Laves, el que planteamos, ¿no? Y en el que vimos que todo esto nos puede dar un sentido a nuestra existencia, más allá de lo biológico, y más allá de aquello que, pues, que nos crea ansiedad, ¿no? Y es el hecho de que nos vamos a morir.
Y si no tenemos en cuenta esto, todo esto no sirve para mucho todavía. Hasta que no despierte un poco la conciencia y sepamos y tal, sabes, que nuestro paso por aquí es efímero y que somos imprescindibles, perdón, que somos prescindibles, absolutamente en todo lo que es la maquinaria tan grande y enorme que hay a nuestro alrededor. Y nos dimos cuenta de que es solamente nuestro ejemplo y nuestra energía es lo que va a influir, pues antes hay que olvidarlo. Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, esta es una frase fuerte, es decir, esta también la trae el eneagrama, a través de la idea sana, o la idea santa del 2, que es la santa voluntad, y es que no se mueve una hoja sin la voluntad, sin la voluntad. O estos documentos que se editaron hace muchísimos años, pues pueden poner cosas que podían sustituirse por otras, pero vamos, Dios es lo que es pues aquello que vamos a buscando, que es el amor. Vale. O más cosas que he subrayado. Bueno, por supuesto, esto no es subrayable, esto es una ley. Y entonces es muy interesante que empecemos como me decía mi terapeuta, no te cabrees y no te distraigas. Aquí está la distracción. Y es el hecho de que vamos con un relato que primero no es real. Segundo, el eneagrama te habla muy bien el relato subtipo. Es decir, que cada subtipo tiene su relato mainstream y tal, es decir, con un estribillo, ¿no? Y luego aparte, ¿no? Pero esto vale para todos y es que no sucede nada en nuestra vida que no haya sido previamente anunciado. Y como esto no hay que creérselo, sino que hay que verificarlo, pues ponen un ejercicio muy interesante sobre las cosas que nos han pasado horribles y que a posteriori nos hemos dado cuenta de que nos podíamos haber dado cuenta de que pudiera pasar, de que había habido algo que nos había llamado la atención. ¿Mm? Entonces esto me ha encantado, Jorge. Se lo ha enseñado a Zeno antes y tiraba al suelo. Digo, la vida es la facultad de las ciencias superiores de la existencia. Me ha gustado, ¿no? Pero por fin le hemos puesto nombre a nuestra universidad, ¿no? ¿Eh? Y el título otorgado es el de Maestro Humano en Sabiduría. Esto es la ley de la advertencia, o sea, te quiero decir que es texto de la ley de la advertencia. Dice, la vida, al igual que los padres y profesores, también aspira a que nuestro aprendizaje sea lo menos traumático posible. Sin embargo, nuestra ignorancia, terquedad, orgullo y limitaciones aprendidas con frecuencia nos llevan a enfrentar situaciones cada vez más difíciles y a veces dramáticas debido a la incapacidad que tenemos de observar, leer y obedecer las señales de la vida que se manifiestan en la ley de la advertencia. Y luego, pues lo que decíamos, ¿no? Y cuando esto sucede, es decir, cuando desastre total, pues nos quejamos de la mala suerte, resignándonos a nuestro destino, sin saber que cada quien es el arquitecto de su propio destino, el cual se diseña de acuerdo con su propio nivel de ignorancia. Fuerte, fuerte texto, Jorge. Sí, así es, Isa, así es, Ahora completamente, es pero cuando se va a empezar a meter con el libre albedrío. qué bonita manera de definir efectivamente nuestra experiencia de vida, ¿no? Por ahí va. Y como comentaba previamente yo, el objetivo de la vida no es que suframos, ni es que la pasemos mal, ¿no? Sino es que aprendamos. Entonces, depende de cada uno de nosotros si aprendemos con el nivel o con el grado 1 o si vamos haciéndonos correspondientes con experiencias de nivel 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? ¿Eh? Bueno, ve esto. La cuestión es que, como tú muy bien dices, que eres un experto en esto, en el tema de destino, función, misión, cuando estamos en destino, es decir, cuando estamos sufriendo, es decir, cuando toca aprender, está muy bien diseñado y es objetivo y no tiene por qué ser cruel ni sádico. Lo que pasa es que nosotros diseñamos y tal, otros escenarios, nosotros como co-creadores, diseñamos otros escenarios, nos buscamos los problemas. ¿Mm? Dice,
Ya hicimos la sensibilización interna, que son unos ejercicios en los que uno se ha dado cuenta de lo interferidor que ha sido de su propio destino, de su propia realidad, de sus propias consecuencias, ¿no? Y dice, ya hicimos la sensibilización interna. ¿Cuál sería la conclusión? Antes de pasar a lo externo, ¿ustedes qué piensan que pueden hacer un ser humano para facilitar su propia vida? No usar el libre albedrío. Toma ya. Por fin lo encontré, clarísimo. O sea, es decir, directamente. Es decir, y entonces te dice por qué. Dice, el libre albedrío solo sirve para una cosa importante y necesaria, cometer errores. Yo hablaba con Geno antes y tal sobre errores que hemos cometido en que nos lo hemos pasado muy bien. Y tal, ¿sabes? Hay veces que te dices, bueno, pues que me quiten lo bailado, ahora pago por ello y tal, ¿no? Que es como nuestra parte chimpancé, nuestra parte más reptiliana y tal, ¿sabes? Que por la que hay que pasar, a lo mejor durante nuestra aborrescencia, primera juventud, ¿eh? Pero luego a partir de un momento dado ya empieza a no, entonces a no molar y tal tanto, ¿no? El libre albedrío, es decir, cometer errores, seguir cometiendo errores. Dice, cuando yo ya he cometido suficientes errores, ¿eh? Es entonces cuando estoy listo para dejar de cometer errores. Con lo cual no hay que tener tampoco tanta fobia y tanta pánico a que los niños cometan errores, necesitan cometerlos porque si no, no aprenden. ¿Cómo hago entonces para dejar de cometer errores? Bueno, entonces, es decir, empezar a obedecer las leyes, a darnos cuenta de lo que está construido a nuestro alrededor y respetarlo, honrarlo. ¿eh? Y ser además un artífice de ello, servidores de la ley. Es decir, servidores del universo, no de los seres humanos. Yo ¿Entiendes? Es decir, sí, yo pensaría, Isa, si me lo permites, que antes de que nos volvamos de alguna manera ya nosotros seguidores fehacientes de la ley, podíamos hacer un puente, ¿no? Y este puente que puede conectar el hecho de que nosotros podamos deponer un poco las armas, ¿no? Y guardar el hacha de guerra podría estar relacionado con el hecho de comenzar a orientarnos mucho más por resultados en nuestra propia vida, ¿no? No claro, tanto por, por indicadores. no tanto por creencias, ¿no? No tanto por creer, por creer que yo sé cómo son las cosas, por creer que yo sé cómo se maneja una relación, etcétera, etcétera, sino comenzar a leer la vida y empezar a movernos de una manera mucho más objetiva, como tú comentabas, a través de indicadores. Gerardo hablaba de 4 indicadores que aquí los hemos mencionado mucho, pero no está de más que los vamos a mencionar, ¿no? Y él decía que de todos los problemas que tenemos los seres humanos se podrían dividir o se podrían asociar en 4 grandes ramas que tienen que ver con temas de relaciones. O sea, qué tal vamos en nuestras relaciones, ¿no? Y no solamente qué tal creo que voy, ¿no? Sino fehacientemente y objetivamente cómo voy yo con mis relaciones, con padres, hijos, colaboradores, pareja, etcétera, ¿no? Está también el tema de los recursos económicos, ¿no? ¿Qué tanto fluyo yo con los recursos económicos? ¿Qué tanto tengo yo? Porque no es un tema de cantidad, sino más bien qué tanto tengo yo los recursos suficientes para moverme ahí en donde yo me encuentro, de acuerdo a las necesidades que yo tenga, ¿no? O sea, si estoy fluyendo o no estoy fluyendo con los recursos adecuados, ¿no? La otra grande área que decía Gerardo que nos puede servir como un indicador es qué tal voy con mi salud, qué tanto cuido mi cuerpo físico, ¿no? Y qué tan de bien estoy de salud. Y la última tenía que ver con el tema de la adaptación. Qué tan a gusto me siento en mi barrio, en mi ciudad, en mi trabajo, con la función que yo realizo, ahí donde yo me Mundo, muevo. en mi Ah, sí, país, en mi exacto. planeta y tal, con mi raza, con mi cuerpo, con mi padre y mi madre. Es decir, que es el tema de la adaptación también va a requerir y tal, ¿sabes? Un desarrollo, ¿no? De entender el para qué. Es decir, que es tener un poquito más de humildad, son valores humanos y tal, ¿sabes? Los que se necesitan alcanzar para llegar a esos estados de aceptación. Y eso es muy interesante, pero primero hay que cometer errores. Estábamos en eso, en la ley de la advertencia, Jorge.
Sí. Sí, sí, sí. Regreso a este tema, Isa, efectivamente, pero quería de todas maneras hacer este comentario también, ¿no? Para que pudiéramos también notar que efectivamente la invitación desde la ley de la advertencia es a que nos sumemos definitivamente a este orden, porque de esa manera vamos a fluir más, de esa manera las cosas van a ser mucho más sencillas para No, que se nosotros, de juega esa... y que se juega a nuestro favor. Sí, sí, O o sea, sea, que se que nos vamos a estar está mejor. advirtiendo. Una de las Ujú. cosas que decía este documento era que los diseños de la ley de la advertencia son personalizados para cada uno, para que cada uno los entienda. O sea, que no te ponen un cartel en las nubes que lo vea todo el mundo. Son para ti. Y además te vas a dar cuenta de que estás teniendo un reflejo hacia afuera. Hay una responsividad hacia ti. Y tal, sabes que va más allá de lo racional. Y entonces eso es muy bonito y tal, ¿sabes? Porque entras a navegar en una manera de interpretar la realidad mucho más lírica, mucho más poética, mucho más bella, mucho más asombrosa, interesante, que la del antiguo paradigma, en la que se terminaba como hemos terminado, con la ley de la saturación, que esa es otra, ¿no? ¿eh? Y entonces, bueno, pues a mí por lo menos me ha llamado la atención, ¿no? Lo de, iba buscando mucho ya clarísimamente y tal, ¿sabes? Esta frase, ¿no? Y además yo creo que podemos debatir mucho sobre ella. No usar el libre albedrío. ¿m? Es decir, a partir de un momento dado, pensar qué es lo que tengo que aprender y qué es lo que tengo que hacer para que me vaya bien. No para que le vaya bien a nadie más, para que me vaya bien, porque si te va bien a ti, les va bien a los tuyos, o por lo menos en lo que a ti te compete. ¿m? Y eso es lo que uno busca, en el fondo, no lo que a uno le compete. Y es muy interesante que el universo juegue a tu favor y no en tu contra, y de que no sea emocional y vengativo, como muchas veces hemos acusado los ateos y tal, o los que hemos tenido una especie de fobia a todo lo espiritual y tal, por la manera tan inapropiada e inadecuada de educarnos. Pues hemos podido llegar a tener, a poder el ver que haya algo más allá, más inteligente que nosotros. También acordaros que el ego es un endiosamiento, que uno se cree con capacidad de cambiar el mundo, de repente. Y eso está muy bien, claro, en nuestra juventud y tal, ¿sabes? Y en nuestra pelea por el mundo y tal, porque hay que pelear para dejar de pelear. Quien no ha peleado es el que tiene el problema. Y yo creo que estamos aquí con una banda de peleones. Decía una cosa también muy interesante. ¿m? Es que si la vida nos dio la facultad maravillosa que se llama comunicación, es decir, el hecho de que podamos recibir mensajes y tal, porque la comunicación es emisor, mensaje, receptor. Luego se puede complicar hasta donde queráis y tal, ¿sabes? Pero si somos receptores, recibiremos mensajes y tal, por la misma ecuación de que solo el receptor recibe el mensaje del emisor. Cuando hay un receptor, hay un emisor. Ecuación. Pues convirtámonos y tal, ¿saben? En receptores, en este sentido. Empecemos a mirar. Mucho cuidado, queridos amigos. He visto a mucha gente volada de señales. Bueno, no a tanta, pero la suficiente como para que diga esto. O sea, que de repente no nos vayamos a convertir, no se nos vaya a ir la pinza, con esta ley y tal, creyendo que todo es señales, porque no. Cuando es señal se sabe muy bien, así como lo habéis sabido en el momento de, de haber recibido señales. Lo que pasa es que no habéis hecho caso. Y entonces lo que hay que aprender es a discernir y tal entre lo que es verdaderamente la ley de la advertencia, a lo que son inventos ilusos de la mente. ¿De acuerdo? Y aquí el enneagrama nos viene a contar muchas cosas. Algunos tenemos paranoias, otros tenemos envidias, otros tenemos, es decir, las pasiones humanas pueden interferir en todo esto. Por eso es interesante ir en grupo, porque si no, es decir, para poder tener feedback, ¿eh? Pedir feedback, de cómo le va. No hace falta pedirlo mucho, la gente te da feedback. Es la manera en que la gente se relacione contigo. Ahí es donde se te está dando feedback. Y luego dice, y me hizo mucha gracia, los maestros dicen, cuando ya has cometido suficientes errores, ya no necesitas cometer más errores. Cuando ya has leído suficiente, ya no necesitas leer más. Cuando ya has estudiado suficiente, no necesitas estudiar más. Cuando ya has sufrido suficiente, no necesitas sufrir más.
Entonces, nuestra gran pregunta del millón como humanitos ignorantes es ¿cuándo es lo de suficiente? Y entonces, bueno, pues ahí la ley de la saturación y tal, que también es otra subley que hemos estudiado y que estudiaremos mucho más en profundidad, nos viene a decir que da igual, que hasta que no te satures y tal, ¿sabes? No vas a dar permiso para hacer eh, para hacerle lado a otra información que no sea la que has tenido siempre y con la que has sobrevivido porque estamos en lo más básico, que es la supervivencia. Ahora yo creo que somos una serie de seres humanos que apostamos por pasarlo bien y por tener calidad de vida y tal. Y yo, desde luego, esa es mi intención y por tanto podérsela ofrecer a los demás, porque si uno no tiene calidad de vida, ¿qué calidad de vida vas a ofrecer? Entonces, esto, ¿en qué momento se dará? Que ya no necesites más problemas. Eh, Decía, yo quiero saber si ustedes ya han sufrido suficiente. ¿Qué tal, no? Y esto es una pregunta que podíamos sentirnos un poco pues señalados, ¿no? Para poderla preguntar. A ver, ¿hemos sufrido ya suficiente o necesitamos sufrir más? ¿Mm? Vale. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es el límite de sufrimiento? El límite de tu ignorancia o el límite de donde comienza la comprensión. Cuando empiezas a comprender y solo comprendiendo y además verificando, ¿eh? Se puede limitar el sufrimiento. ¿Mm? No sé si había subrayado algo más, pero me lo he De, de- pasado pipa leyéndome la ley. Ujú. Sí. Sí, te podrías regresar un momentito, Isa, ahí donde estaba lo decía sufrido suficiente, por favor, un poco más arriba donde señalaste, ahí, ok, y si bajas un poco más el texto, porque ahí hay una historia que le cuenta a los Sí, discípulos, si te paras un momento ahí, Isa, por favor. cuéntala, cuéntala. Sí, bueno, sí, la leo, la cuento, porque además me parece muy diciente. Yo pienso que a cualquiera de nosotros, cuando nos preguntan, porque además esa sería mi respuesta, y lo digo aquí abiertamente, si a mí me preguntan que si he sufrido suficiente, por supuesto que mi respuesta en automático sería, por supuesto que sí, o sea, ya estoy harto, ¿no? Decimos Ajá. aquí en México, estoy hasta la madre ya de eso, ¿no? O sea, yo ya no Ah, quiero sufrir más, estoy harto, ya, he pasado por todo y adiós, no quiero sufrir más, ¿no? Y fíjate que increíblemente la respuesta de Gerardito seguramente ante esa respuesta mía hubiera sido, lamentablemente tengo que decirte que no has sufrido suficiente, ¿no? Y me van a entender bien ahora que leamos o que cuente la historia, ¿de acuerdo? Porque ahí lo aclara perfectamente Gerardo, porque dice, un discípulo levantó la mano y dijo, Maestro, yo pienso que no he sufrido suficiente porque yo creo que a través del sufrimiento el espíritu se purifica y aprendemos cosas nuevas. Entonces el maestro lo miró razonablemente y le dijo, no hay ningún inconveniente, ningún problema para ti, tú puedes seguir sufriendo todo el tiempo que consideres necesario. Tú dale y adelante, no problema. Luego otro discípulo levantó la mano y le dijo, Maestro, yo creo que yo sí ya he sufrido suficiente. Y el maestro le preguntó, ¿y tú cómo sabes que ya has sufrido suficiente? El discípulo le responde, mire maestro, esa sería mi respuesta, ¿no? Porque ya estoy hasta aquí. Definitivamente este mundo es un caos, no hay nadie honesto, todo el mundo tiene sus problemas, nadie me entiende, es una crisis de relaciones, de conflictos, de guerras, de enfermedades, de todo tipo. Estoy aburrido, harto, no quiero saber nada más de esto y quiero dejar de sufrir y ya, no quiero sufrir más. Entonces el maestro lo mira amorosamente y le dice, pues desafortunadamente tengo que decirte que tú no has sufrido suficiente, necesitas seguir sufriendo. ¿Cómo sabemos que nosotros ya estamos un poquito saliendo de esta necesidad? Pues avanzando con la historia, otro discípulo le dice, maestro, yo creo que yo ya he sufrido suficiente porque yo vivo ya feliz a todas horas. Para mí la vida es una maravillosa oportunidad de aprendizaje. Yo verifico la presencia de la divinidad o de las leyes, ¿no? O del orden en todo lo que sucede porque sé que cada hecho tiene un propósito de amor y aprovecho eso, aprovecho mi vida siendo feliz y haciendo lo que tengo que hacer con los recursos de los cuales yo dispongo, ¿no? Entonces el maestro lo miró y le dijo, efectivamente tú ya no necesitas sufrir más. Entonces realmente es un cambio de chip, es un cambio de paradigma en el cual nosotros nos encontramos adscritos. Y si se dan cuenta, la respuesta que tendríamos generalmente todos y cada uno de nosotros, pues lo que está haciendo es que está
verificando que efectivamente todavía nos encontramos dentro de esta visión en la cual parecería ser que las cosas no suceden, que las cosas nos pasan y que nosotros pues prácticamente no tenemos ninguna relación con eso que nos está sucediendo y que nos agrede y que nos limita y que nos hace sufrir y que nos hace que nos la pasemos muy mal. Ahora, es que tenía el micrófono. No se nos envía a la vida a sufrir, se nos envía a aprender. Y eso es un cambio de paradigma. Eso es un gran antídoto para, para muchas ideas locas en las que el sufrimiento es más santo que la felicidad. Y que nos viene de hace muchísimos cientos de años, y diría un par de miles de años, ¿no? El que es más santo quien sufre, eso lo hemos hablado mucho. Con lo cual, el tema de la felicidad, y eso lo hemos hablado también mucho, Jorge, no consiste en ir dando saltitos por la calle a qué feliz soy, porque eso es como una falta de respeto para los infelices y tal, que son la gran mayoría, incluidos nosotros, Sí, claro. Eh, sino que es un goce interno, no externo, y tal, no el que se experimenta cuando uno es feliz o cuando uno está experimentando una época que llamamos de recreo, ¿no? De misión, es decir, en donde no hay aprendizaje, en donde estamos bien, ¿no? Entonces, esto es lo que decían al final de este documento, que es dejar de tener tanto destino, dejar es decir, cuando uno está en destino, por ejemplo, una relación de destino, muchas relaciones de destino son la pareja. Hemos estado hablando mucho sobre la pareja, Jorge. Hemos hablado sobre el amor, hemos hablado sobre, bueno, pues esto, ¿no? Seguimos o lo dejamos, ¿no? Durante 3 o 4 miércoles, ¿no? Y hablábamos de situaciones de destino, personas complicadas, ¿no? Hoy hablábamos de que había 3 tipos de relaciones. Había las relaciones incompatibles, porque existen en esta dimensión las relaciones incompatibles. No podemos ser tan ilusos de pensar de que todo podría ser compatible si evolucionamos. Será si evolucionamos los dos y mucho. ¿Eh? Es decir, porque existen efectivamente personas que son ácidas para nosotros, que drenan nuestra energía vital y nuestra paz, y que no podemos protegernos contra ellas más que protegerles a ellos de sí mismos, y tal, es decir, con nuestra ausencia. ¿Mm? Luego existen relaciones afines, que son una gozada, ¿no? Y que son una tendencia natural e instintiva, además, que es estar con personas con las que compartir la sombra, ¿de acuerdo? Sin porque tenga que haber aburrimiento, que es lo que luego nos pasa con las personas afines, cuando se convierte en robótica la relación. Y luego las personas complementarias. Se recomienda más esto, es decir, se recomienda no, más, quiere decir, las personas complementarias son para aprender. Pero desde luego no se aburre uno y tal, o no, porque está uno aprendiendo todo el tiempo. ¿eh? Pero que puede llegar un momento en la vida en que uno elija rodearse de gente afín, porque sea la opción que uno tome en su vida. ¿De acuerdo? Es decir, no hace falta estarse todo el día haciendo un trabajo psicoespiritual con todo. Esto es lo que dice esta ley, que no hemos venido aquí para sufrir tanto, que hemos venido a aprender, como los niños al colegio. No mandamos a los niños al colegio a sufrir. ¿Mm? Pues hacer un poco esa alegoría, ¿no? Para darnos cuenta de que es más amable que nuestro sistema de creencias, de cómo lo ve. ¿eh? Y esto es lo que viene a decir esta subley. A mí me ha gustado mucho leerla, y pongo a disposición de quien quiera este documento y tal, porque me parece que es muy interesante. Lo que pasa es que hay que leerlo con una cierta sabiduría y un cierto preconocimiento, porque puede haber términos que pueden provocar algún tipo de rechazo de comprensión, que daría mucha pena y tal, ¿sabes? Porque pueda darse la interpretación más amable que sea para ti, siempre que se respete el principio, la subley en sí misma. ¿Mm? Vale, pues creo que no tengo nada más por aquí. Yo no sé cómo está el chat, Jorge, si está habiendo preguntas, si se mueve. El chat, tranquilo, no ha habido temas o preguntas relacionados con lo que hemos conversado hasta el momento. Abrimos chat, efectivamente, si hubiera alguna pregunta, Claro. hubiera algo Mm. que se haya movido,
de esto que hemos comentado, que me parece que han sido pues temas bastante interesantes, ¿no? Y que nos sacan como siempre de muchos de los términos o de los conocimientos que culturalmente hemos venido aprendiendo, ¿no? Hay mucha información pues que hemos bebido culturalmente nosotros a lo largo de toda nuestra vida y que luego viene esta información a decirnos que pues no necesariamente estaba acertada, ¿no? Sino más bien es completamente contrario a lo que nos han enseñado culturalmente y luego también nuestros padres, nuestros profesores. Ya, sí, seguro que te voy a por agua. Así es. Pues venga, si hubiera alguna pregunta que nos estimule, que nos motive para responderla y podamos partir de ahí para continuar con la siguiente ley, estaría súper bien. Sí, bueno. Bien, pues la siguiente ley es esta, la ley de la generación, también para tenerlo en cuenta. Nuestro proyecto de tener unas vacaciones de verano, unos encuentros veraniegos, utilizando la inteligencia relacional y utilizando, por tanto, nuestro conocimiento o nuestra posible verificación y tal, ¿sabes? De estas subleyes que son muy interesantes y sobre todo porque traen calma, que es lo que necesitamos. ¿De acuerdo? Sería terrible seguir pensando que estamos bajo un azar emocional vengativo, donde cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento sin ningún tipo de influencia que podamos hacer para ello. Y eso es un poco lo que nos han enseñado. Yo me acuerdo incluso algunos conceptos que se manejaban cuando yo era educada sobre la resignación cristiana y el temor de Dios. ¿M? Que luego cuando he podido hacer un reseteo de esos dos conceptos, he podido entenderlos desde otra comprensión diferente a cómo me fueron enseñadas. Os pongo un ejemplo, ¿no? Que es el tema el temor de Dios, no, es la obediencia de las leyes, tal que se tiene que hacer con agilidad, con naturalidad, con alegría interna, con contento que le llamo y tal, ¿no? Es decir, es todo menos temor. Al principio sí funciona que te dé miedo a las consecuencias de tus acciones, pero luego no es por las consecuencias de tus acciones porque ya las conoces. Sí, adelante, Ana. Hola, ¿se me oye? Sí, Genial. Quería comentar una cosa venía un poco de antes, de cuando Jorge ha dicho lo de analizarlo según los resultados. Y a mí me venía la respuesta que si me pregunto cómo estoy de salud, cómo estoy de relaciones o cómo estoy de lo que sea, la respuesta después es bien o mal. Entonces, bien o mal o regulinchi o lo que sea, ¿no? Pero ese bien y mal lo veo cercano a veces al sufrimiento o a las pasiones, no sé cómo decir. Si estoy mal, sufro por ello en lugar de simplemente colocarme en una situación de observadora objetiva, lo más objetiva posible, y observar y aprender. Centrarme en eso el es lo que hacer, estamos aprendiendo. ¿no? Eso es lo que estamos aprendiendo a hacer, analizar en vez de reaccionar. Ujú, Y además con la mayor objetividad posible y a nuestro favor, no en nuestra contra. ujú, Independientemente de que las circunstancias sean aparentemente en nuestra contra. ujú, Ahí es donde está la clave de darle la vuelta a la tortilla, a la idea loca de, es que ahora me castiga Dios porque me he portado mal. Eso es un pensamiento neoténico, o sea, infantil, ¿no? ujú. Lo de bien mal, para empezar, ya empezamos mal. Claro. Y valga la redundancia y tal, ¿no? Es decir, Es lo que me ha ¿qué chirriado, consecuencia? es lo que me ha chirriado cuando decía lo de los resultados, que lo entiendo en el sentido de la objetividad, de analizar, pero yo después de la pregunta de qué tal, me viene bien o mal, ¿no? Que no es así, ¿no? Que te pones a analizar y no es simplemente así, ¿no? No, porque además hay Pero, muchísimos asuntos. Lo que ha hecho Jorge es un súper resumen de los indicadores. mm, ¿Sabes? Que es que muchas veces uno se cree trascendido, por ejemplo, que es con una de las cosas con las que nosotros estamos luchando con el eneagrama. No, es que yo ya trascendí mi pasión. ¿Mm? mm, ¿Cómo? Y tal. Eso no se trasciende. Eso se lidera y tal, ¿sabes? Eso es un compañero de vida y tal. En el momento en que llegó, ahí se queda.
Entonces, lo que pasa es que puede ser que el subtipo y tal sea quien tome la decisión y entonces las consecuencias, dependiendo, en tu caso de Ana, cuáles son tus ejes de tu vida en el sentido de la salud. Bueno, pues en vez de bien mal, pues ver si hay alguna consecuencia que esté afectando tu salud. Ujú, ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido, no es que ni mal ni bien, es que esa ujú, consecuencia es desagradable, no deseada y no la que tú querías ujú. cuando Y cuando no es la que ejecutaste. yo, Claro. eso es, y cuando no es la que yo desearía, me planteo cuál es el aprendizaje y sigo avanzando, ¿no? De una manera más objetiva. Exacto, y en ese pequeño indicador. Por ejemplo, si te pregunto por las relaciones, pues tú verás cómo es tu relación familiar, cómo es tu relación de pareja, cómo es tu relación contigo misma, cómo es tu relación con tus compañeros de trabajo. Precisamente, no se dice bien, mal a ese genérico, sino Ujú, a las pequeñas cosas que tienen que ver con relaciones que te competen a ti. ujú, Y entonces, ni bien ni mal, pues con resultados deseables y tal, que te producen paz y que te llenan tu energía vital, es decir, que te llenan de vitalidad o que te deprimen, y que te drenan. sí, y llevan Esa al sería, sufrimiento. Ujú, esa sería ok, bien mal. ujú. No sé, Gracias. Jorge, si he contestado con corrección lo No, que tú querías pues decir. a mí me ha quedado claro. Para mí sí, definitivamente. Efectivamente, hay muchísimos matices y más bien el tema de estos indicadores que son muy interesantes, como tú bien lo comentas, es para sacarnos de la creencia, ¿no? Para aterrizarnos mucho más en la realidad, para volvernos un poco más objetivos y científicos, sobre todo, que es una palabra que le gustaba mucho también a Gerardo, ¿no? Volvernos científicos realmente de nuestra vida y comenzar a orientarnos mucho más por resultados. Puede ser que mi relación de pareja vaya muy bien, a lo mejor la relación con mis padres es la que tengo yo un poco más complicada o con mis hijos, etcétera. Es decir, no es que en las relaciones estemos bien o mal, o sea, habrá algunas que estén muy bien, habrá otras que estén muy mal, ¿no? Y habrá pues ahí asuntos donde nos tengamos que gestionar nosotros, o bien porque efectivamente tengamos que aprender a comunicarnos de mejor manera, ¿no? O bien porque aprendamos a poner límites también en un momento dado, ¿no? O bien porque tengamos que también tomar la decisión de hacer acuerdos con esas personas, o bien porque en un momento dado también decidamos separarnos, ¿no? Que también es válido, ¿no? Decir, sabes que delimito completamente y me separo cerrando de la mejor manera esa relación, ¿no? Entonces, se pueden dar muchísimos aspectos, pero lo interesante es que nos empecemos a enfocar por resultados, no solamente por creencias y simplemente decir, no, pues yo creo que ahí la llevo, ¿no? O creo que bien, ¿no? Bueno, que, Por pues ejemplo, en cierto. el tema recursos y tal, ¿no? Es decir, porque además existe la idea de que es más espiritual quien más pobre es y tal, ¿no? Y entonces lo que te dicen las leyes es que si te ganas la vida y pagas tus gastos. Entonces se refieren a Ana, en concreto, cómo te ganas la vida, si tienes los recursos suficientes, para pagar tus facturas y tal, ¿sabes? Entonces, si es agradable, luego también, si por lo que obtienes tus recursos, te es satisfactorio. ¿Entiendes? Y todo lo que tenga que ver con tu vida laboral y con tu vida de ejecución para ganarte tu vida. Lo que hace 40.000 años era a qué te dedicas tú en la tribu y tal para la supervivencia global. Bueno, pues en este caso sería individual, pero también en un momento dado y tal, sabes, la abundancia y tal, que es lo que es. Aunque creamos que abundantes es ser como tío Gilito, no, abundante es quien puede pagar sus facturas. Eso quiere decir que hay algo que estás haciendo bien. Es decir, y pongo la palabra bien, quiere decir, eso es maravilloso. No se puede hacer un cambio psicoespiritual si se tienen problemas económicos, porque hay una ansiedad superviviente de base que impide la evolución. Se tiene que tener esa parte y tal, ¿sabes?, equilibrada en tu vida. O sea, que no denote una preocupación. Y entonces, un indicador de que bueno, estás en la ley, en las leyes, es decir, llámale como tú quieras, a cómo estás, quiere decir que te está yendo bien, que te está funcionando el asunto. ¿M? Y luego, la adaptabilidad quiere decir no quererle cambiar los planes al universo. Es decir, el hecho de que puedas perfectamente hacer un ejercicio de humildad adaptativa, a lo que se te ha puesto delante, y a la identidad que tú estás teniendo y tal, ¿no?
en adaptación a lo que hay a tu alrededor. Tu casa, tu vecindario, tu familia. Y la adaptabilidad no quiere decir que diga, ¡ah, qué bien todo! No, la adaptabilidad consiste en que conservas tu paz, y no se te drena tu energía vital. ¿Entiendes? Es que siempre vamos a tener el indicador del algodón, como llamaríamos, ¿sabes? Entonces, situaciones, personas o cuestiones relacionadas con esto que hemos hablado, que te quitan tu paz y te drenan tu energía vital, son revisables. No digo eliminables, pero sí revisables. Porque son indicadores y tal que te convierten, en vez de en reactiva, mira lo que me ha pasado, fíjate qué horror y tal, anda, mira, y ponerte a analizar. ¿Mm? Y eso es lo que se refería Jorge con los indicadores. Pero está muy bien que lo hayas dicho, porque lo de bien mal y tal, ¿sabes? Es que, no sé, te puedes quedar así como eso que tengo que decir. No, se trata de que qué tal vas con eso. ¿Mm? Sí, adelante, Marta. Gracias, Ana. No, no te está oyendo, Marta, todavía. Tienes el micrófono apagado. Digo que al final me he decidido hablar porque he escrito por el chat y queriendo hacer alusión a las relaciones de destino a partir de la primera parte de la ley de la advertencia, de la saturación y todo esto, pues he descrito un poco cómo estaba y los compañeros pues ahora me mandaban coraje y entonces yo digo, uy, pues me parece que no lo he personalizado demasiado, yo no quería hacerlo ir por allí. Y entonces, bueno, pues quería decir en voz alta que yo esto sí que he puesto un ejemplo muy claro de lo que estoy viviendo en estos momentos con mi madre, que ha sido un desmadre estas 2 o 3 últimas semanas, pero en la que no sé si la ley de la advertencia, yo no me he dado cuenta antes y sencillamente esto tenía que ocurrir porque es una relación de destino, pero ahora es una situación bastante difícil en la que tengo que aprender y bueno, me gustaría realmente ver las señales, ¿no? Para proseguir en mi desarrollo, ¿no? No quedarme con la saturación y el drenaje, ¿no? Que tú acabas de decir. Claro, claro. Es decir, son situaciones que son muy desagradables. Somos personas muy sensibles. Nos han educado de una manera en que nos tenemos que preocupar por las cosas y perder nuestra paz por las cosas, porque si no seríamos insensibles y demoníacos. Y es al contrario. Y entonces eso cuesta muchísimo digerirlo. Y mucho más aún con una madre o con alguien con el que tenga un vínculo, vamos a decir, profundo y no resuelto. Por ejemplo, yo no sé en tu caso, o sí lo sé, pero da igual, me refiero a en general, ¿sabes? Asuntos no resueltos del todo, ¿no? Que pueden producir muchísima angustia. Entonces, hay asignaturas muy difíciles, Marta. Mm. Yo, por ejemplo, no tengo eso, tengo otras cosas, pero eso no. Yo sé perfectamente enfriarme ahí, ¿entiendes? Entonces tú me dirás, ¿cómo lo haces? Pues lo hago y tal, ¿sabes? Luego tengo otras dificultades y tal, ¿no? ¿Eh? Pero enfriar eso sería tu cometido, y desenfriar el mío sería el mío, Ujú. con Vale. respecto a la coña y tal, sabes que nos ha tocado vivir una generación que nos hemos quedado en medio, y que nos tenemos que ocupar y tal, sabes, de los de ahí arriba y de los de abajo. Y somos los únicos útiles y tal, sabes, en un momento dado, ¿no? Y entonces eso no se nos había enseñado. Entonces lo tenemos que aprender. Y la cuestión es que hay una solución. O sea, yo he aprendido con todos estos es que hay una solución. No, esto que has dicho del enfriarse, pues por ejemplo, sí, es el tema de la desensibilización también, bueno, todo. Como Sobre siempre todo porque no es pasa de todo. productiva. Mm. Sobre todo porque no produce los resultados que uno querría. Por ejemplo, si yo me preocupo y todo se soluciona, pues a partir de ahora preocuparse. Claro, porque lo he aprendido.
Claro, pero sin siempre embargo siempre... cuando dices la situación ya estaba liada y se lía más, ¿no? Con alguien que alucina, ¿no? Y Ya, dices, ostras, pues ya, esto es ya. más para más carga, para enfriarme. Ujú. Sí, evidentemente. Es Gracias. decir, que se ponen las cosas de repente muy difíciles en algunas áreas, sí. Yo creo que además está muy bien que contemos cada uno el área en el que más difícil nos resultan las cosas, para Mm, que aprendamos de los demás, sobre todo si de repente se superan, que uno pueda contar cómo los ha superado, ya. porque eso es lo que se llama practicar las leyes. Luego lo otro, lo demás es, ah, qué interesante y tal, pero hasta que no se practica, entonces nos gustaría mucho testimonios y tal de personas que han superado cuestiones de este tipo, cómo lo han hecho, ¿m? O cómo me enfrié. Ya te digo que como a mí me resulta fácil, es como un mecanismo de defensa, se llama disociación. Ujú. Y Gracias, hay Isa. algunos que claro, hay algunos que tenemos la disociación de más y otros tenemos disociación de menos. Vale. Muy bien, Gracias. qué interesante cuando habláis, niños, de verdad. Ujú. ¿Sabes? Qué maravilla y tal esto, porque entonces lo ponemos práctico, ¿sabes? Y de esto se trata, ¿no? Alguien preguntaba si teníamos acceso a estos archivos. Sí, quien me los pida se los mando, ¿vale? Con mucho gusto. Insisto en que no son fáciles de leer, pero bueno, por tenerlos perfecto, no hay ningún problema, están distribuidos gratuitamente. ¿Eh? Entonces, bueno, pues había otro documento. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguien quiere preguntar algo sobre sobre esta ley de la advertencia? Mm, Interesante, ¿no? Que se nos advierta, que se ocupen un poquito de nosotros. Pero hay veces que pasa que creemos que estamos vejados de la mano del amor y de la inteligencia. ¿Verdad que sí, Jorge? Sí, definitivo, definitivo. Fíjate, Isa, que yo quisiera aquí meter un tema relacionado con la ley de la advertencia, porque es verdad que muchas veces nos llegan ideas, intuiciones de cosas que nos ayudan para situaciones que estamos atravesando, pero yo quisiera lanzar una pregunta al aire para todos nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas personas con las cuales nosotros nos relacionamos, que de repente también nos trasladan algún mensaje, ¿no? Me refiero a amigos, me refiero muchas veces a hermanos o a algunos familiares. Yo particularmente me he dado cuenta, y esto es una confidencia personal, que a través de uno de mis hermanos me llega mucha información relacionada con mi familia, particularmente para atender a asuntos que tienen que ver con mi madre, que también ella está muy disminuida de salud en este momento, ¿no? Y de repente, cuando yo estoy demasiado en piloto automático, me he dado cuenta que a través de él me llega mucha información. Él tiene una sensibilidad completamente distinta, y cuando estoy atento me doy cuenta de que muchas veces en un comentario que pudiera parecer intrascendente, hay información muy interesante para que yo pueda aprovechar para mí, para la relación que tengo actualmente con mi madre. Entonces, ahí lo dejo, ¿no? Porque yo pienso que también a través de las personas con quienes nosotros nos relacionamos, nos hacen llegar información y mensajes que, si estamos atentos, los podemos aprovechar. No toda la información, por supuesto, tiene ese valor, pero muy probablemente también nos pueda llegar a través de esos canales. Un momento. Tenía el micrófono apagado. Bueno, aquí tenemos la siguiente subley que queríamos analizar un poquito hoy. Esta no solamente nos va a servir, nos va a servir para nuestro verano familiar relacional, ¿m? Sino también para en general nuestra vida, cada vez que nos acojamos a la queja, nos acojamos al culpable, nos acojamos a la mala suerte, nos acojamos a que hay un mal que manda. ¿M? O nos acojamos a lo que nos acojamos y tal, ¿sabes? La cuestión es que somos protagonistas de nuestra vida y co-creadores. Entonces aquí lo dice muy claro. Dice que todo lo que sucede en tu vida ha sido generado por ti mismo. Es una ley. Es decir, hay cuestiones que son discutibles o que son verificables. Esto lo que lo que haríamos es que lo verifiquemos. Y tenemos además un archivo memorístico impresionante para verificar. No tenemos más que meternos ahí dentro, y ver y tal, ¿sabes cómo hemos estado involucrados en lo que nos ha pasado?
cómo hemos tomado una decisión que nos ha llevado a las circunstancias que luego a lo mejor nos encontramos y que no son las circunstancias deseadas, aquellas que nos imaginamos que iban a ser. Vale. Dice, dentro de los procesos de evolución el ser humano ya es un creador. Esto es justamente lo que nos separa de la naturaleza, quiere decir de la naturaleza salvaje de los animales, puesto que tiene la capacidad de transformar la materia y crear toda una inmensa variedad de productos que no son originarios de la naturaleza. Y además, desarrollar diferentes tipos de organizaciones políticas, sociales y económicas, con altos niveles de tecnología para administrarlas. Sin embargo, su mayor capacidad creadora se manifiesta en la forma como cada persona va creando su experiencia de vida. Podemos verlo exteriormente, cómo la humanidad ha ido acomodándose inteligentemente en un momento dado. Y por otro lado, y tal, ¿no? Como, sin embargo, y tal, hay un gravísimo problema en cómo se manifiesta la vida de cada uno de los individuos. Y aquí es donde vienen las leyes a contarnos lo que nos tengan que contar y que necesitamos saber para, vamos a decir, para no perder nuestra paz, sobre todo porque cuando nos frustramos, nos decepcionamos y reaccionamos emocionalmente, perdemos juventud, perdemos belleza, perdemos inteligencia, perdemos paz, perdemos energía, perdemos, o sea, las pérdidas son muchísimo mayores que las ganancias. De hecho, lo que nos va a demostrar la vida es que no es productivo, no produce los resultados deseados. Ahora, vosotros diréis, bueno, ¿y entonces por qué el ser humano es tonto? No, es que una vez le funcionó. Claro, para construir un mecanismo para poder obtener, hay una inteligencia detrás. Y de todas formas os diré también que en este mundo y tal, el victimismo funciona. ¿Sabes? El hacer un pobre de mí. El pobre de mí y tal, ¿sabes? Es un... yo le llamo también un neurótico de renta. Es decir, rentabiliza su neurosis y le sale rentable. Y rentable no quiere decir solamente económicamente, sino también emocionalmente. Es decir, en partes muy sombrías de sí mismo o de sí misma, en los cuales siempre va a encontrarse con la angustia, que es lo que justamente es una de las cosas que nos trae aquí, la angustia. La angustia es la incertidumbre, ¿sabes? Es decir, el hecho de qué va a pasar con mí, qué va a ser de mí. Y bien, bueno, pues entonces aquí lo que te vienen a decir es que ese qué va a ser de mí ¿eh? Depende de mí también. Quiere decirse, sin endiosarnos, ¿no? Y que ahí es donde está, bueno, pues el hecho de ir, bueno, pues de ir aprendiendo, si nuestros resultados o los escenarios co-creados no nos gustan, nos ponen de los nervios, nos quitan paz, nos estropean nuestro bienestar, el pasarlo bien en esta vida, que es lo que contaba el otro día, estuve viendo vídeos, hay uno en la plataforma Wake Up que hace Roberto White sobre la muerte, en el que salen varios testimonios de personas que han rozado ese momento, ¿no? Esto, el que se han convertido en personas apreciativas. Y entonces, al convertirse en personas que aprecian lo que tienen, generan unos escenarios estupendos y tal, ¿sabes? Se lo están pasando pipa. ¿Saben de qué va esto? Y por supuesto no lo van diciendo, qué bien me lo estoy pasando. No, que simplemente están bien. Y aprovechando su tiempo, dicen que es el gran, gran, gran tesoro, que es justamente el que sale por ese agujerito. Yo recuerdo haber leído un libro en el que todo el mundo tenía su bolsa de tiempo y todo el mundo tenía su agujerito. Y su agujerito a veces lo ampliábamos cuando desperdiciábamos y había que poner más energía y entonces se compraba el tiempo en esa novelera. Era como entre de terror, tenía una buena enseñanza, ¿no? Porque te quedabas pensando con el tiempo, hachis en los monos. Bien. Esto es lo que nos puede hacer en un momento dado, esto, el de decir, vale, si yo tengo una responsabilidad sobre lo que está sucediendo,
Y habiendo recibido la instrucción de no endiosarme, es decir, no querer cambiar el mundo ni los planes a Dios, voy a ver cómo puedo servir para hacer útil mi existencia. Y entonces, para ello y tal, lo que se te dice es que tú generas los escenarios, con lo cual hay una decisión que tú estás tomando en un momento dado. Es una decisión que decían, es como un cuarto de segundo mágico que puede cambiar iba a decir destino, pero ya le hemos puesto una definición a destino, que puede cambiar tu vida. ¿No? Y que de repente puede cambiar tu vida, ¿por qué? Porque de repente vas a crear otro escenario en el cual vas a sentirte en el que has puesto más valores, es decir, te estás tratando bien a ti mismo. ¿Mm? Que es de lo que se trata, porque tratando bien a ti mismo es como tratas bien a los demás. Hoy he hablado con una persona sobre a las personas que son, por ejemplo, esto que decíamos, incompatibles, y que eso sucede en nuestra ignorancia, pero es que nuestra ignorancia también la tenemos que administrar. ¿Mm? ¿Eh? Esto, el hecho de si de repente uno encuentra una cierta incompatibilidad o de repente se demuestra 50 años después de que uno es incompatible con su madre. Esa era la gran pregunta del millón. Y si hay una especie de mandato espiritual, de que es una de las asignaturas que tenemos que aprender sí o sí, y que para ello y tal, ¿sabes? Hay que ser humilde, aceptar lo que hay, o en un momento dado poner distancia, protegiendo a esa persona de sí misma con tu presencia. Es decir, hay toda una discusión sobre eso. ¿Cuál sería la decisión, vamos a decir, consciente? Porque lo que preguntaba Ana, ya, pero ¿cómo se hace eso? Tomando decisiones. Y siendo conscientes de las decisiones que tomamos. Entonces, en ese caso, si el propósito es proteger al otro de sí mismo en tu presencia, es diferente a eliminar y tal, ¿sabes? Pero que tiene que ser verdad el enunciado que uno se ponga. O es que tiene tiene el mandato espiritual, por ejemplo, en el caso de una madre, Jorge, de tenérselo que envainar. Bueno, es un tema complejo, Isa, como tú lo Ya, mencionas. Generalmente las relaciones de primera línea son relaciones de destino, efectivamente, ¿no? es que hay que aprender. Particularmente lo que tiene que ver con padres y con hijos, ¿no? O sea, ahí estamos como que, digamos que dentro de nuestro eslabón, pues dentro de nuestra cadena son los dos eslabones que están uno a cada lado, ¿no? Por un lado está el padre, luego nosotros, luego por el otro lado los hijos. Ahí sí que hay una relación de destino muy interesante y seguramente está dentro de nuestro diseño pedagógico el que tengamos que resolverlo sí o sí. Aunque es verdad que el resolverlo no significa el aguantarse, ¿no? Estoicamente todo lo que conlleve ello. En algunos casos definitivamente que se puede colocar distancia de una manera amorosa y hacer un cierre, pero un cierre de verdad, un cierre en el cual te quedes en paz, en el cual desees lo mejor a la otra persona y te vayas Eso, sin sin dar el resentimiento. portazo, sin resentimiento, sin dar un portazo, haciendo un cierre elegante, Mira, sí que se pudiera llegar a hacer. hace un año, ¿tú te acuerdas cuando estábamos en Piedralaves? Yo me estaba leyendo un libro que me quedé fascinada. ¿Te acuerdas? Que había Álvar, el protagonista, no me olvidaré nunca de él, y te hablaba de él y tal, ¿no? Y tú me preguntabas por él. Se llamaba Los 12 escalones. ¿Eh? Y era una novela en la cual pues, se aplicaba una trama, en la cual todos los que se llamaban los mandamientos de la ley de Dios, había una justificación bien profunda y mucho más espiritual para violarlas que para obedecerlas. O sea, yo no, se llama Francisco Núñez el autor. Yo le admiro profundamente porque creó una trama, en la que de repente había como un cuestionamiento, era un libro demoníaco que tenía la Iglesia Católica metida en escenarios súper oscuros y tal, ¿sabes? En los cuales, bueno, pues muertos, unas movidas tremendas, porque en esos momentos y por todo lo que yo he leído vamos, de novela histórica,
hay mucho de temor de Dios y temor a la muerte y enterrarse en sacro campo y una serie de historias, pero que eso es lo que movía el mundo, ¿no? Y entonces ahora pues vamos a sustituir el temor de Dios, que era de lo que estábamos hablando antes, por la alegría de Dios y tal, ¿sabes? Porque todo yo, vamos, yo no, yo por lo otro no apuesto, porque ya suficientes, no sé cómo decirte, suficientes temores nos han metido a los seres humanos como para que seguimos llamándole temor de Dios, ¿no? Pero también lo podemos entender lo que se quería decir, ¿no? Es decir, es una persona que obedece y que no se rebela contra lo establecido. Y eso también es un poco la mansedumbre y la ciria, ¿no? Es decir, que es el gran mal de la humanidad, la ciria, ¿no? El gran demonio, como decía Claudio Naranjo, de la humanidad. ¿Mm? Que es como tener pereza de uno mismo y de su vida, de la vida de uno. ¿Mm? Y entonces por eso no nos damos cuenta de estas cosas tan, bueno, esto podría desperezarnos, ¿no? Porque qué maravilla el poder empezar a ser un co-creador consciente, es decir, que uno es consciente de lo que está creando, no inconsciente de lo que está creando. ¿Mm? Muchas cosas inconscientemente hemos creado maravillosas. O sea, quiere decirse, hay una inteligencia instintiva y hay una inteligencia relacional que muchas veces funciona cuando uno no está bajo presión. Pero generalmente solemos estar bajo presión, no sé si os dais cuenta. Vamos, es como casi una manera de vivir y tal, ¿sabes? Lo de estar bajo presión, ¿no? Pero esto se trata de dejar de estar bajo presión. Sí, no, es decir, porque si estás bajo presión no co-creas. O sea, es decir, es una porra frita. O sea, no, las cosas te ocurren. Y saber que a uno no le pueda ocurrir cualquier cosa en cualquier momento es una maravilla. El ansionómetro y tal iba a bajar, que ni te cuento si nos damos cuenta de esta ley. ¿eh? Es decir, que todo lo que sucede, que a cada instante estás construyendo tu futuro. No sé si os habéis preguntado alguna vez, más vale fumado conocido hoy para adelante. Mira, total, tampoco es para tanto. ¿eh? Estas son una de las cosas revisables, a ver cuánto de acidia había en eso. Es decir, que es una hiperadaptación que se llama resignación, que no nos va a ayudar y tal para tener la suficiente motivación como para construir, ¿no? Les decía, es que es generar una nueva vida, ¿no? Y sí había, y con esto vamos a terminar, para analizar esta frase que he subrayado, ¿no? Eh, esto es muy esperanzador porque nos viene a decir que podemos empezar en cualquier momento, ¿no? O sea, que no ya la hemos cagado y esas cosas, ¿no? Que generalmente nos suele decir el superego, el crítico interno, ¿no? Anda, si contigo no hay manera. Claro que la hay. ¿eh? Pues ahora no quiere subrayarse, bueno, pues da igual, la veremos. Es decir, que ahora mismo a generar una nueva vida. Y podemos hacer prácticas en este verano y en estas vacaciones. Y dice. El destino, dice, la ley de la generación la podemos comparar con una semilla que siembras en tu interior, para que produzca la correspondencia externa con el árbol que da los frutos de la vida. Si siembras en ti mismo la aceptación, la paz, la confianza, el compromiso, la lealtad, el servicio, el entusiasmo, la alegría, la seguridad en ti mismo, etcétera, etcétera, es decir, la calma, comenzarás a cosechar excelentes resultados de ahora en adelante. Y dice, el destino se construye, es decir, cuando estás en destino, luchando contra lo que soy, lo que tengo y lo que hago. Cuando no me gusto, cuando no me adapto a lo que soy, cuando no tengo la humildad de aceptarme, porque os diré que las personas hostiles hacia sí mismo también es ego, ¿de acuerdo? Y también es narcisismo. Entonces es cierto que en los momentos en que hemos luchado contra lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos, nos hemos puesto en destino. Es decir, nos toca aprender. Y luego dice, todo aquello que la persona en el momento de morir no ha comprendido o aceptado hará parte de su propio próximo destino. Esto es como para planteárselo. Porque podemos postergar asignaturas, pero no eliminar asignaturas. Son unas licencias y las ha aprobado todas, no sé si se ha aprobado la mayoría.
Entonces hay algunas que están clarísimas en cada uno. Los subtipos, el eneagrama nos vienen a hablar mucho sobre ello, porque cada subtipo tiene sus propios retos, sus propias ideas locas y tal, sus propias patrones y tal, ¿no? Entonces ahí podemos ver y tal, ¿sabes? Los diferentes tipos de destinos que cada uno tenemos, porque a lo mejor el destino mío no es el mismo que el de mi hermana, ¿sabes? Y eso yo es que lo he ido viendo a lo largo de mi vida y tal, ¿sabes? Que a ella le ocurren cosas completamente diferentes a mí. ¿Mm? Y ella sufre por otras cosas diferentes a las que yo sufro. Y al principio nos pensábamos, estábamos esencialmente peleadas, porque no nos entendíamos. ¿Sabes? Es decir, como si es una especie de loca y tal, ¿sabes? No, no, ¿sabes? Era otro eneatipo. ¿Mm? Y luego, ninguna técnica de mentalismo da resultado, a menos que se haya aprendido lo que el destino enseña, que es construir misión. O sea, que no nos pongamos a hacer cortoplacismos. ¿Mm? Es decir, que seamos, vamos a decir, más prácticos. Es decir, que lo hagamos en el comportamiento, en la vida diaria. ¿Mm? Que lo hagamos en el sentido de no querer tener razón. Y de no querer en la vida querer tener razón y tal, ¿sabes? De verdad, es que eso es una condena, lo de querer tener razón, aunque se tenga. ¿Mm? O aunque se crea que se tenga, porque a veces no se tiene y uno cree que la tiene. ¿Mm? Y eso es lo que estropea relaciones. Es decir, puedes no gustarte, no ser para ti afín el punto de vista del otro, ¿sabes? Pero eso no quiere decir que tú tengas razón y el otro no, sino que él ve la realidad de una manera y tú de otra. Y ambas realidades y tal, ¿sabes? Son agua y aceite. Puede ocurrir. Y luego la misión se construye, es decir, el recreo, es decir, cuando ya por fin uno ha comprendido que a esta vida no ha venido a sufrir, sino a aprender, se construye aprendiendo a disfrutar de todo lo que soy, de todo lo que tengo y de todo lo que hago. Todo, ¿eh? Aquí sí que se ponen extremos, ¿no? Y por supuesto, bueno, si cada uno mira alrededor, verá su panorama. Y entonces lo que nos viene a decir esta ley, sin ningún tipo de amenaza ni intimidación, es, al contrario, darte la alegría de que tienes poder personal, darte la alegría de que tú eres capaz de transmutar tu propio destino, de que tú eres capaz de cambiar tus escenarios cuando tú quieras, además, y nunca será tarde ni pronto, ni será cuando uno decida y tal, porque todo esto consiste en ir tomando pequeñas decisiones, que luego, si no te gusta la consecuencia, piensa en el momento en que la tomaste, en qué estado de conciencia estabas, qué te pasaba para que de repente uno tomara esa decisión que construyó tal escenario. Y luego no pasa nada, la próxima vez lo haré mejor. Eso es lo que decía Gerardo, ¿verdad, Jorge? Sí, esa frase es La maravillosa, ¿no? próxima vez lo Porque haré mejor, a mí eso me encantaba. generalmente con esa frase daba respuesta siempre cuando alguien le consultaba, no, es que la embarré y dice, "Ay, está bien, no te preocupes que la siguiente vez o la próxima vez lo harás mejor, definitivamente. Muy interesante esta manera como concluiste, Isa. A mí me llamó mucho la atención y me acordé de que en algún momento le preguntaban a Gerardo si se podía leer el futuro, ¿no? O sea, si podíamos como anticipar o visualizar el futuro. Y decía, eso es facilísimo, decía. Si tú quieres conocer tu futuro, lo único que tienes que hacer es observa en este momento cómo te estás comunicando, observa qué estás pensando y observa qué actitud tienes ante la vida, ¿no? Y entonces ese va a ser tu futuro. O sea que es muy sencillo que tú puedas determinar cuál va a ser tu futuro. Si no te gusta, por supuesto, lo que miras en tu futuro, como tú bien lo acabas de comentar, entonces hay que cambiar la semilla, ¿no? Hay que cambiar la semilla, lo que estamos plantando en este momento, ¿no? Porque eso va a ser la consecuencia de lo que vamos a obtener en poco tiempo. Y luego seamos compasivos con los que construyen escenarios horribles a nuestro alrededor, aunque sepamos. Yo ha habido momentos muy tremendos en que he visto que algún hijo mío estaba a punto de meterse un tiro en el pie. Y ha habido un momento en que me he dado cuenta de que no podía seguir interfiriendo. ¿Sabes? O sea, es decir, que si tenía que ser que sea y tal, no, eso lo nota el cuerpo.
cuando de repente ya sabes que el siguiente impulso sería ya interferidor. Y eso es muy difícil, que ver a las personas que amamos generar escenarios o futuros escenarios tenebrosos. Y saber que lo están haciendo. ¿Sabes? Es decir, porque el que los haya hecho uno es responsable uno. Pero cuando ves a un ser querido y los hijos, la pareja, los padres, las personas que amamos, nuestros amigos, pues ahí hay que aprender también y tal, a no sufrir por ello. Y al saber que hay un propósito de aprendizaje, y al saber que ellos, que tienes que hacerles dueños de sus propios destinos, que no puedes tener pena, que tener pena es poner a las personas por debajo, que tienes que dar poder a las personas que amas para poderles hacer artífices de su destino y tal, y admirarles y tal, ¿sabes? O tratar de sacar lo mejor de ellos, nunca esto dramatizar, ¿no? Esa es una de las técnicas que me ha funcionado. Y algunas cosas he conseguido, Jorge. Tú también tienes hijos. Es que los míos están en lo que yo digo, que es como la edad de las tinieblas, que son los 30 y tal, ¿sabes? Que son tremendos. A mí es que aunque me den 1.000.000 de euros, no vuelvo a los 30, ¿no? Es decir, porque es que ahí es donde uno la caja y tal, ¿sabes? En un momento dado. Quiero decir estadísticamente hablando, ¿no? Pero tú tienes hijos de 20. Sí, de los 20, efectivamente, saliendo de la aborrecencia, ¿no? Y entrando a, a esa etapa también complicada, efectivamente. No Pues tanto ya como lo que tú sabemos un comentas, poco. sí, así es. ¿Eh? Como de repente y tal, ¿no? O sea, tienes que decirle que no a un hijo. Y el no no es una represión, ni es una venganza, ni un resentimiento, sino que es un límite y tal, ¿sabes? En los cuales además hay tentación de acoger, tentación de hacer dependientes, tentación en un momento dado, no tanto de hacer dependientes, pero sí como de volver a tener un sitio en la vida y tal, ¿sabes? Que también todos tenemos vacíos existenciales, ¿no? Y lo más bonito de toda esta información es darte cuenta de eso, para no hacerlo, ¿sabes? Es decir, para saber que no lo estás haciendo y que no te estás fastidiando no haciéndolo, sino que además es interesante, ¿sabes? También para el otro, no es algo, no es fácil volverse neutro, no es fácil no volverse emocional, pero es posible. Y entonces por eso estamos aquí, si no fuera posible, es que lo hemos verificado. Y no es un enfriamiento de la compasión, no es un enfriamiento no, es un enfriamiento de la pena y del exceso de sensibilidad. Y eso puede ser políticamente incorrecto. O sea, puede en un momento dado hacer que las personas piensen que eres fría o frío o que eres y tal. Es decir, y entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es pues relajar un poco y tal, ¿sabes? Y poderse convertir a veces en un actor o actriz consciente y tal, ¿sabes? Se llaman señales de calma. Y las señales de calma ante las especies sociales son muy importantes, porque si no hay revueltas, si se violan los códigos. Sí, es verdad. Y bueno, Jorge, pues es la hora de irnos ya retirando por hoy. Estupendísimo, Isa, pues qué charla tan rica hemos tenido, ¿verdad? Han salido como siempre cosas interesantes y igual como siempre lo que enriquece muchísimo más son las preguntas, las participaciones y la interacción que tenemos con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias como siempre, Isa, por el espacio y por la oportunidad que me das siempre de invitarme y de tenerme presente para poder conversar de estos temas que nos motivan muchísimo y que nos hacen un recorderis, es un ancla como tú bien lo has comentado, semana tras semana para que no nos olvidemos, ¿no? Del propósito Claro, que nos convoca en esta experiencia de vida y sobre todo de que no nos olvidemos de que hay buenas nuevas, de que hay buenas noticias, ¿no? De que efectivamente la vida va a nuestro favor. Me encanta poder saberlo y me encanta que podamos irlo integrando cada vez más, ¿no? Y que podamos ir leyendo mucho más a la vida y darnos cuenta que la vida nos cuida, nos arropa, nos protege y quiere lo mejor para nosotros. Aunque a veces las pruebas, pues bueno, ahí están, nos simbran, nos sacan un poco de balance, nos que despeinan, somos pero ahí nosotros, que vamos. somos Eso nosotros, es, que no eso tenemos es. enemigos y tal, ahí por ahí fuera, que no vienen a por nosotros, ¿no? Bueno, pues muy bien, el miércoles que viene sí vamos a descansar, que tocaba pero como lo de ciencia y espiritualidad, pues entonces estaba, creí que había hecho un acuerdo con Mario para venir hoy, pero no, él había entendido dentro de 15 días,
Así que nos vemos dentro de 15 días para la charla de Mario. A lo mejor estaremos un ratito más y tal, porque será nuestra charla de despedida del verano, en donde, bueno, pues todos y cada uno nos vamos a desear inteligencia relacional, ¿eh? Y bueno, yo le llamo contento, que no es felicidad, que es como un estado de satisfacción y tal. Es como cuando se hace como una especie como de media sonrisa, en la que uno está bien, ¿eh? Ojalá podamos llegar a este estado. Os mando muchísimas besos a todos y a cada uno en vuestros sitios, y muchísimas gracias por hacer esto posible, que sois vosotros lo que lo hacéis. ¡Mua! Hasta pronto. Adiós, Chao. hasta el próximo día. Adiós.